Bueno, buenos días. Bueno, antes de nada agradecer al Gobierno de Canarias, a GESPLAN, a las dos universidades y al municipio de Gáldar el haber hecho de anfitrión de esta iniciativa. Yo creo que estamos en un momento interesantísimo, no por el propio reto, sino porque creo que Canarias está demostrando que empieza a tener, digamos, perfil de sociedad avanzada, ¿no? Las sociedades avanzadas son capaces de detectar y de declarar sus crisis o sus retos, como queramos, y son y deciden resolverlos de forma colectiva. Yo creo que el acto de hoy es un perfecto ejemplo, pero tampoco rehuyen a la innovación, ¿no? Y yo creo que este es un asunto que probablemente salga en las mesas, sobre todo en las dos mesas que me ha tocado, que ya cada uno de los temas da vértigo, ¿no? La movilidad y las áreas funcionales y la vivienda. A mí me gustaría poner sobre la mesa dos mínimas reflexiones. Una, si este asunto del que estamos hablando, en cierta manera, lo ha provocado una manera de entender el territorio y la planificación territorial, simplificando. Llevamos 50 años con lo que yo llamo el urbanismo de la diferencia. Básicamente diseñamos nuestras islas a nivel insular, decidiendo que el 50% es rural y aquí no ocurre nada, y el 50% es urbano y aquí puede ocurrir de todo y como sea, ¿no? Yo creo que eso está empezando, esa digamos, ontología de la profesión y de cómo se ordena una isla, yo creo que tiene que ser absolutamente revisada desde el punto de vista disciplinar, jurídico, etcétera. Creo que el reto demográfico exige un urbanismo territorial. Tenemos que empezar a aprender a diseñar islas. Porque probablemente eso es la solución a este problema y a los temas que vayan surgiendo. Creo que va a salir por ahí. Pero por otro lado, también tenemos que aprender a no escupir, digamos, a no responder de forma literal por ejemplo, a la crisis de vivienda y aprovechar las oportunidades que hay para innovar, ¿no? Desarrollar nuevos, por ejemplo, el concepto de los ecobarrios o los pueblos. No sé si sabemos diseñar pueblos, ¿no? Sabemos diseñar más o menos ciudades, pero no sabemos si sabemos diseñar pueblos. Y por último, por acabar, y a felicitar a Sergio del Molino por la fantástica presentación, hay algo en lo que no estoy de acuerdo, que es cuando dijo que este abuelo podía ser su abuelo. Este abuelo es un abuelo canario, que está mirando el pueblo, pero sabe perfectamente que ese pueblo está a 20 minutos de poderse tomar uno de los mejores sushis de España. Está a 20 minutos de un hospital que le puede atender. Y está a 20 minutos de un aeropuerto internacional que puede, digamos, hacer que él o su nieta venga a verlo. De manera, lo que quiero poner en valor es que la condición canaria que tenemos no es la condición continental de la meseta. Está llena de oportunidades y creo que no es caer en un falso optimismo si empezamos a ver que esto está a 20 minutos, como les digo, de un aeropuerto internacional, de un restaurante fantástico de sushi o de un hospital público de alto nivel. Y yo creo que es por ahí, y es otra de las, digamos, y con esto acabo, de las condiciones que voy a intentar obligar a mis meseros, que es esta especie de optimismo basado en datos, ¿no? Que no es falso optimismo, pero que está, digamos, íntimamente relacionado con
con las posibilidades que ofrece Canarias, ¿no? Y que probablemente pues tengamos que pensarnos, probablemente, sin renunciar a referencias de todo tipo, pero pensarnos en las condiciones que tenemos. Bueno, y con esto acabo, innovación y optimismo basado en datos, y bueno, vamos a dar paso a los ponentes. Doy paso al primero desde aquí. Bueno, el primer ponente es don Carlos Ferraz Sexto, es catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Santiago de Compostela. Su labor, había un tema que me ha interesado mucho y que creo que supongo que hoy sacará, que es esta idea del análisis demográfico y de la relación del análisis espacial y los datos y el comportamiento humano, ¿no? Casi ha definido las bases de la inteligencia artificial. Y después hay un tema que me ha parecido destacable y que no sé si saldrá por algún lado, que es, digamos, en paralelo a su actividad académica, las iniciativas empresariales que ha puesto en marcha ligada a la agricultura, ¿no? Que, bueno, simplemente me ha llamado la atención el carácter híbrido. Y después la pregunta, va a hacer una presentación en la que ya la pregunta casi cuenta, ¿no?, de dónde queremos vivir, que probablemente pues, nos lleve a con quién, cómo y de qué manera. Pero bueno, Carlos, todo tuyo. Gracias. Bien, buenas tardes. Ante todo, agradecer que estén aquí presentes después de todas estas horas escuchando tan interesantes disertaciones y debates y demás. Son la hora de comer, ¿no? Yo, a ver, voy a tratar de ser ameno, claro, con un tono de divulgación, incluso voy a tratar de desafiante, ¿no?, de plantear interrogantes claves, pero además desde la visión de una persona que no es canaria. ¿Sí? Yo soy de Galicia, ¿sí? Y en Galicia, si no lo saben, pues tenemos una enorme dispersión de la población. Tenemos más de la mitad de todas las entidades de población que hay en España. Es decir, en España están cuantificadas en 60.000, en Galicia tenemos 30.000. Con esto ya digo mucho, mucho. Bien, vamos a ver. Evidentemente, como decía el presentador, yo formulo una pregunta y voy a tratar de llevarlos conmigo, ¿sí?, a partir de una reflexión, de unas imágenes, de ciertas teorías de la planificación regional. ¿Sí? Vamos a tratar de ver el territorio, las Islas Canarias, desde un avión, donde todas las ciudades, todos los asentamientos, todos los municipios están interrelacionados. Es decir, es la escala muy diferente a la escala que utiliza el arquitecto urbanista, que trabaja casi a 1:1 diseñando las calles. Nosotros tenemos una visión aérea. Bien, ¿dónde queremos vivir? Queremos vivir en el campo, queremos vivir en la ciudad. Pero en la ciudad, ¿en qué lugar? ¿Queremos vivir aislados? ¿Queremos vivir en un núcleo? ¿Esto de qué depende? A ver, señores, seamos realistas. Depende del mercado. Es decir, ¿dónde queremos vivir? Donde podemos. ¿Dónde podemos? Donde podemos comprar la vivienda o poder acceder a una vivienda con nuestro poder adquisitivo, pero además buscamos servicios, y además buscamos servicios acordes con el ciclo vital en cual estamos. Es diferente un joven universitario que quiere fiesta y no tiene mayores cargas familiares en el centro de la ciudad que un joven ya en edad adulta, creando un hogar, que tiene hijos y demás. Cambia muchísimo, o una persona jubilada. Cambia mucho. Bien, preguntas introductorias. Despoblamiento y futuro rural.
Aquí ha salido a colación que el mundo rural ha cambiado extraordinariamente. El mundo rural es diverso. Nosotros hablamos de la urbanización del campo, señores. Incluso yo he asistido a foros científicos internacionales donde se llegan a poner en duda la dicotomía categoría rural-urbano, porque son directamente interdependientes precisamente por la movilidad de la población. Tenemos capacidad de movernos, de desplazarnos, como nunca hemos tenido en la historia. Canarias también, por supuesto, hasta el punto de que se saturan las vías de comunicación. Y ahí entran los desequilibrios, ahí entra el despilfarro de la energía y de tiempo. Hay que corregirlo. ¿Cuál es la alternativa? La planificación. Yo, escuchando a los políticos en la mañana, pues quedé muy satisfecho cuando hacían referencia que llegó la hora de planificar territorialmente. No podemos tener políticas demográficas si no tienen una vertiente territorial. Hay que hacer mapas, señores. No es lo mismo el centro de una ciudad, de un área metropolitana, que una zona rural de montaña, de media montaña, próxima al mar o lejos del mar. Es diferente. El futuro demográfico de la España vaciada, ¿cuál es? Los datos ponen en evidencia que esto no carbura, no funciona. ¿Sí? Muchas medidas, muchas cosas. Hay casos concretos que salen en los medios de comunicación, pero señores, que eso es la excepción. No hagamos de la excepción lo general. En Galicia tenemos ya miles de aldeas que han desaparecido, 0 habitantes. Podemos identificar ya como 3.000, pero es que tenemos casi 5.000 más con 1 habitante o 2 habitantes jubilados. Futuro. Y aquí sale a colación de que hay que poner sobre la mesa el debate de la concentración o de la dispersión, o qué hacemos para conseguir puntos intermedios. El caso de Canarias, lo estamos estudiando esta mañana. Despoblación y exclusión. A ver, como la vida misma. El territorio es desigual, señores. Unos ganan, otros pierden, y ha sido así desde el comienzo de la historia. Y para que unos ganen, otros tienen que perder. ¿Sí? Porque la riqueza se distribuye desigualmente en el territorio. Y la población también, porque va buscando la riqueza, los recursos. ¿De acuerdo? Así que no pongamos límites a la lógica del sistema social, económico, cultural en el que vivimos. Si no, iríamos, como se citó aquí por la mañana, a un sistema de planificación centralizada, que son otros temas. A ver, esto alumbra. Sí. A ver, cuando a mí me hablan para venir aquí, ¿sí? Yo veía las Islas Canarias a partir de este modelito. ¿Sí? Cada isla podía ser un modelito de estos. ¿Sí? De tal forma que tenemos un área urbana primacial, un nodo importante, aglomerado, ¿sí? Motor de la economía de la isla, concentra el poder político, las actividades culturales, los centros de enseñanza, ¿sí? Aquí. Y esto es un foco que atrae, como históricamente ha atraído los procesos de urbanización. ¿Sí? Entonces se dan procesos de concentración hacia la ciudad capital y su periferia inmediata, las áreas suburbanas. Entonces ya empezamos a planificar. Es muy diferente lo que pasa aquí en las áreas urbanas de lo que pasa en el rural más alejado y en los pueblos y las viviendas aisladas en el campo. Son realidades diferentes. Tenemos que acometer planificación en detalle. Hay que poner el microscopio. Pero además hay espacios intermedios. ¿Sí? Tengan en cuenta que en este modelito lo que tenemos es
que un gradiente, voy a decirlo lo menos académico posible. Lo que tenemos es que cualquier persona que se desplace del centro a la periferia encontrará que el precio de la vivienda cada vez es menor. Encontrará que a nivel del paisaje urbano la densidad cada vez es mayor. ¿Sí? Menor, digo. ¿Sí? Y a veces aparecen grandes usos abiertos de espacios industriales, agroindustriales, etcétera, etcétera. Esto requiere atención, por tanto, en el gradiente de urbanización y planificar la suburbanización, planificar la rururbanización y planificar el mundo rural, alejado. Tengan en cuenta que están conviviendo procesos de concentración acelerados, sobre todo de jóvenes, hacia aquí y hacia el exterior. Y esto acontece en todas las islas. Pero además, contamos nuevos procesos de urbanización. La contraurbanización, que tiene mucho también de contracultural. Le digo a mis colegas de sociología, tiene mucho de contracultural. Hay una reacción a lo que significa la vida en una aglomeración. Lo vimos con el COVID-19, señores. ¿Sí? Ver que el metro de Londres se colapsaba de la gente escapando de Londres hacia la periferia, o también en Madrid, ¿por qué no decirlo? Y la gente volvía a los pueblos. Pero hay procesos de contraurbanización, ¿sí? De nuevos emprendedores, de personas que buscan formas alternativas en contacto con la naturaleza en ámbitos rurales, ecologistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ser planificado. Y hay que tener en cuenta que hay que afrontar la planificación. Tenemos que prever, anticiparnos a la desconcentración y a la concentración. Tenemos que hacer contraurbanización prevista, planificada, igual que la suburbanización. Porque si no lo hacemos y obviamos esto, lo que tiende la población es a dispersarse. Y es lo que está pasando. Todas las medidas del reto demográfico son fantásticas, pero cada ciudadano puede montar su vida en cualquier lugar de la isla. Eso significa que luego va a tener que demandar servicios y que les falten el camino, y que le lleven luz, y que le pongan internet, y sus hijos, si tiene, tendrán que ir a la escuela. Habrá que poner un taxi para ir a buscar a los niños. Los dineros públicos deben ser eficientes, señores. Eficiente significa que hay que planificar, prever, anticiparse. Puede haber a medio y a largo plazo estrategias concretas de concentración o que controlen la dispersión espontánea. A ver, algunos datos muy significativos, muy significativos. A ver, según el nomenclator del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, Canarias contabiliza 1.108 entidades singulares de población, que están en 88 municipios, en 17 comarcas y 15 mancomunidades. Atención, ¿existe contradicción entre comarcas? Está todo planificado y ordenado. En Galicia a veces tenemos cruces de caminos donde las instituciones se pelean por poner su letrero uno delante tapando el otro. A ver, yo no sé si eso pasa en Canarias. Lo traigo a colación. Bueno, señores, es dinero público. Tenemos que tener una inversión eficiente. Y para esto hay que planificar, hay que ordenar. 1.108. En Galicia, 30.000. Qué desafío tenemos en Galicia. Vamos a ver. Pero resulta que de esos 1.108, más de la mitad pierden población. Notan la diferencia entre el municipio y la entidad de población. ¿Sí? Creo que ustedes le llaman barrios y luego las viviendas están dispersas. En Galicia tenemos como 20 o 30 denominaciones de diferentes tipos de asentamiento rural. Muy complejo. ¿Sí? Es un auténtico laboratorio de asentamiento rural. Pierden habitantes de forma... Pierden habitantes de forma continuada. ¿Sí? Entonces, ¿todos ellos tienen futuro? ¿Cuáles? ¿Quién se lo dice? ¿Quién lo selecciona? Ojo, ¿eh? Y aquí viene mucho el discurso de la identificación, del sentimentalismo. ¿Pero quién se lo dice? Los políticos.
Hay que ponerlo en duda. A ver, otro, y paso rápidamente que ya tenemos que acabar. Aquí son imágenes de Canarias que yo he buscado. A ver, ustedes tienen miles de viviendas, decenas de miles de viviendas vacías. Todas esas son recuperables para una forma de vida contemporánea, moderna, terciaria, ya desvinculada de la agricultura. Todas no. Empecemos por identificar las que son rehabilitables y las que no lo son. ¿Sí? A ver, un modelito. Yo veía Canarias desde un avión, ¿no? A ver, y a mí se me ocurre la ciudad en red, policéntrica. Cada isla tiene su gran aglomeración capital, ¿no? Pues lo que se trata, evidentemente, es crear nodos de menor rango, que pueden ser capitales de municipio o de comarca, con un área metropolitana bien definida, ¿sí? Que a su vez estén claramente conectados para moverse y acceder fácilmente, cambiar de lugar rápidamente en transporte público para evitar que se colapsen las autopistas y carreteras porque ya no dan para más. ¿Sí? Entonces habrá que pensar en eso, habrá que pensar en cómo ordenamos, planificamos para conseguir una ciudad en red, del mar, de la naturaleza, a cabo, policéntrica, ecológica, una ciudad jardín, sostenible, y ese puede ser un modelo de desarrollo territorial para Canarias. Bien, y ya casi acabo. A ver, vamos a ver, para acabar. Se habla de, bueno, en España, saben ustedes que se habla de áreas metropolitanas, pero se habla de áreas metropolitanas sin gobierno. Existen áreas funcionales, ¿sí? Porque el municipio ha explotado sobre la periferia y ahora hay municipios muy vinculados, ¿sí? ¿Quiénes son los de Gran Canaria? Los de Las Palmas, de la ciudad central. Pues posiblemente son tanto los de aquí que viajan todos los días y vienen y residen aquí, como los que viven allí. Y seguro que todos los de aquí van al fútbol. Y son socios de... A ver, me explico. ¿Quiénes son? En segundo lugar, surgen muchas preguntas. ¿Hay futuro para las áreas rurales? Todas. Evidentemente no. ¿Cuáles? Lo dejo la pregunta. ¿Qué hay detrás de la exclusión territorial de las áreas rurales? Un poco todo lo que hemos visto. Hay historia. Hay historia. ¿Sí? ¿Por qué no distinguir tipos de áreas rurales como bien se ha comentado aquí anteriormente? Tiene las Islas Canarias áreas metropolitanas con gobierno. Las áreas metropolitanas integran lo que son las áreas rurales y las urbanas, y crean movilidades y complementariedades. ¿Hay políticas demográficas a nivel territorial? No. ¿Hablamos de distribución de la población? Evidentemente, como decía el presidente de la Junta hace unas semanas, no le podemos decir a nadie dónde tiene que vivir, evidentemente. Pero sí podemos aconsejar, orientar, ¿sí? Llevar servicios de calidad a las cabeceras municipales, crear procesos de urbanización que creen oportunidades para el empleo y la inversión privada, que también hay que incluirla aquí, la inversión privada. Bien, disculpen si me he pasado ya de tiempo, espero no haber sido muy académico, pero he intentado de ser lo más pedagógico posible. Muchas gracias. Disculpa. Muchas gracias, Carlos. Creo que hay material para la mesa redonda. Doy paso a la siguiente ponente, que es doña María Fernández Pérez, es directora general de Transporte y Movilidad del Gobierno de Canarias. Es licenciada en Derecho y bueno, de su currículum destacar, digamos, varios temas, pero uno es, digamos, la experiencia que tiene en todos los niveles de la administración, que creo que es un valor a la hora de legislar y de planificar. Y además ha sido portavoz de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Congreso de los Diputados. Cuando quieras, María. Bueno, pues muchas gracias por la participación en el foro de hoy. Es una gran responsabilidad hablar después de grandes académicos, catedráticos y estudiosos,
Pero me alegro de que lo que he oído significa que las políticas que estamos implementando desde el Gobierno de Canarias no van desencaminadas. Y es que escuchando a Carlos hay que planificar, pero es que el área que me ha tocado a mí dirigir y a mi compañera que me sucederá en la siguiente ponencia, estamos todavía dando servicio a aquello que no se planificó. Es decir, nosotras tenemos la gran responsabilidad de dar esos servicios allá donde sea, sin importar si están dispersos, si están en la zona, en esta lámina que acabamos de beber. Nosotras tenemos que preocuparnos por todos, por el núcleo metropolitano y por la zona rural dispersa. Pero sí que es cierto que a la par que nos ocupamos de lo urgente y lo importante y es dar servicio a todos y cada uno, estén donde estén, vivan donde vivas, porque ya la movilidad se ha convertido en un derecho social, en un pilar fundamental del estado de bienestar, en un medio para desarrollarnos como estudiantes, como población, como profesionales, como ciudadanos del mundo, en un medio para cohesionar el territorio. Pues como ese es nuestra bandera y nuestro único objetivo, tenemos que ocuparnos de lo urgente, de lo importante, de dar servicios a todos y a todas, estén donde estén, pero también tenemos que ocuparnos de que esa futura planificación geográfica, demográfica, territorial, prevea ese tipo de movilidad. Es decir, tenemos que acabar ya con la licencia de un gran centro comercial que no prevé cómo llegar al centro comercial, cómo salir del centro comercial, cómo afecta el núcleo urbano cerca del centro comercial. Y digo centro comercial, como digo núcleo urbano, como digo licencia para construir viviendas. Es decir, tenemos que empezar a planificar. Y antes de que se genere un núcleo tractor de movilidad, tenemos que tener la capacidad de prever cómo esta gente llega y se va. Y por eso, desde esta dirección general, tenemos muy claro que la movilidad no solo es moverse. Me voy a quedar quiero un momento para atrás, les prometo que voy a ser rápida. ¿Eh? Ay, se me ha ido para adelante. ¿Esto qué he hecho? Se me ha salido. Espérate. Que sí, que sí. Ahora. Y esto, bueno, pues no quiero ir para atrás. Bueno, básicamente la primera diapositiva hablaba de que somos islas separadas por el mar pero la movilidad y la conectividad nos une, ¿no? Y nos proyecta y nos ayuda. Y es lo que decía yo antes de que la movilidad no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para desarrollarnos. Muchos de los que estamos aquí recordamos la Canarias de hace 30 años y el salto que ha dado con cuestiones tan importantes como el cambio de la movilidad de la mercancía en contenedores a la movilidad de la mercancía rodada, que permite a un camión que sale de Gran Canaria subirse a un barco, bajarse en Lanzarote, dejar la carga, subirse al barco y llegar a Gran Canaria. Ese tipo de cuestiones que parecen baladí no lo son y han hecho que el desarrollo cultural, académico, profesional, económico de las islas... me están echando la bronca, me tengo que poner aquí. Ah, vale. De las islas haya evolucionado de una manera magnífica. Entonces ya nos estamos dando cuenta de la importancia y la transversalidad de la movilidad, ¿no? Y bueno, voy a intentar ser rápida porque es verdad que tenemos una política 360. Es decir, al igual que decimos que tenemos que planificar y lo importante y lo inmediato, tenemos que mirarlo de una manera global. Por eso, pues no hay una sola solución, no hay una sola política de movilidad sostenible que vaya a resolver todos nuestros problemas, que vaya a conectar los territorios diseminados, que vaya a ayudar que la gente deje el coche y coja el transporte público, sino que tenemos que hacer una política multimodal para poder dar solución a las múltiples necesidades que tiene la ciudadanía. Porque es verdad que aparte de que la movilidad es un medio, no es algo estático. Es algo que evoluciona y cambia, como cambia y evolucionan las sociedades, las personas, y eso lo tenemos a golpe de vista cuando irrumpieron en el 2008, en el 2009, las nuevas tecnologías en el transporte.
y en otros muchos otros mundos, donde ya un móvil concentra y tiene absolutamente todo lo que necesita un ciudadano medio para que la mercancía le llegue a su casa, para reservar un taxi, para cualquier cuestión a nivel de desarrollarse como ciudadano en sociedad. Y por eso necesitamos poner políticas absolutamente transversales, pero diversas. Y una cosa que tenemos que no perder de vista es lo que funciona. Y es que ya Adán Martín, hace más de 20 años, diseñó lo que llamaba el eje transinsular. Hablaba antes de que somos islas separadas por el mar, pero que la movilidad y la conectividad nos proyecta y nos une. Ese fue el proyecto que el presidente de Canarias hace 20 años vio, visualizó, proyectó, ejecutó, y a día de hoy todos podemos decir que sin importar si vives en El Hierro o en La Graciosa, tenemos la posibilidad de movernos, emprender negocios, estudiar, sin ningún tipo de problema, porque la movilidad nos lo va a permitir. ¿Y qué hizo el eje transinsular? La ficción de que somos un territorio continuado. Decía el ponente anterior que obviamente Canarias somos islas, no tenemos la realidad que tiene el territorio continental, la meseta, y lo que quiso hacer Adán Martín con ese eje transinsular es hacernos sentir un territorio continental y continuado, sin separación. Y esa gran visión que hoy nos ha permitido, pues el salto a las mercancías rodadas, que nos ha permitido poder acudir a recibir un tratamiento médico a la isla vecina y volver, poder desarrollar una empresa y tener sede en diferentes islas porque podemos movernos para poder atender a todos estos negocios, ahora la sociedad nos pide que repensemos este eje transinsular bajo parámetros de sostenibilidad, bajo parámetros de intentar movernos más, mejor, más seguros, pero más sostenibles. Y por eso, a veces nos toca sembrar semillas de árboles que no nos van a dar sombra a nosotros, ¿no? Y por eso aquí les pongo un resumen de muchos de los proyectos que ya hemos puesto en marcha, que tenemos en marcha y que tendremos en marcha. Hemos modificado la Ley del Transporte del 2007. La Ley del Transporte Terrestre, una ley totalmente atascada y anquilosada que no había absoluta manera de modificar. Pues lo hemos conseguido. Con mucho trabajo, con mucho diálogo, con mucha participación ciudadana, con mucho consenso, hemos conseguido modificar una ley que, si ya les digo que es del 2007, imagínense si preveía esos aparatitos que todos tenemos en el bolsillo a la hora de poder programar y proyectar la movilidad del hoy. No la había. Es la reforma de mayor profundidad de los últimos 10 años, pero es cierto que no nos paramos ahí y seguimos. Y tenemos un proyecto de ley de movilidad sostenible donde todas estas cuestiones que van bien y las que tenemos que mejorar, tenemos que hacerlas con la mentalidad puesta en esa sostenibilidad y en ese generar el menor impacto posible y seguir teniendo esas oportunidades de desarrollo que siempre hemos tenido como sociedad. Y en el Mobility Lab, o el laboratorio de movilidad, como lo llamo yo, el español es maravilloso, es una pata y un órgano que está dentro de la ley del anteproyecto de ley de movilidad sostenible. Pero es que no hemos querido esperar a que la ley esté aprobada para poner en marcha herramientas que son absolutamente necesarias. Y el laboratorio de movilidad lo que hace es poner en marcha y en la vida real y a través de la experiencia empírica proyectos de movilidad sostenible y empezar a saber si algo funciona o no funciona. Aquí tenemos en Gran Canaria uno de los proyectos pioneros que vamos a hacer de movilidad a la demanda. Es verdad que mi compañera, después ponente, Eulalia, en Tenerife están muchísimo más avanzados en este asunto, pero aquí tenemos un proyecto piloto que es absolutamente pionero. ¿Y de qué se trata este proyecto? Bueno, pues con la ley que les dije que no se modificaba del 2007 hasta hoy, ya podemos tener transporte a la demanda. La del 2007 no lo preveía. El transporte a la demanda en un municipio absolutamente rural, con barrios absolutamente dispersados, con una orografía imposible para una guagua global, teníamos que prestar el servicio. Esa ciudadanía también tiene que ir al médico a hacerse analíticas o ir a la plaza del pueblo a disfrutar de las fiestas patronales de su pueblo. Y hemos puesto en marcha, que saldrá a partir de octubre, una aplicación y un teléfono para que todos esos barrios puedan reservar de manera previa y unos horarios un taxi que va a ir recogiendo a varios y los va a llevar de parada a parada.
Y aquí la primera diferencia entre lo que todos tenemos en la cabeza con un Uber, con un taxi, origen-destino. Este tipo de proyectos pilotos lo que vienen a hacer es intentar alargar el brazo hacia donde no llega ese transporte regular de viajeros que se hace en vehículos de alta capacidad. Porque ni es sostenible tener una guagua de 90 plazas con 7 personas, ni es sostenible enviarla a determinados lugares donde la propia orografía hace imposible que esta guagua llegue. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a esas personas sin un transporte público regular de viajeros? No, tenemos que buscar alternativas. Y esa es la diferenciación vital que tenemos que hacer con un transporte a la demanda clásico y un transporte a la demanda impropio vinculado al transporte público. Y al final lo que hacemos es mover a personas de parada a parada, donde esa persona puede ir al intercambiador y coger una guagua e irse al centro. O coger una guagua e irse al pueblo vecino. Pero esa guagua no le puede dar servicio en su casa. Esto son cuestiones que estamos en el post, no estamos en el pre. Si hubiésemos estado en el pre, antes de planificar ese asentamiento urbano, en ese asentamiento rural, perdón, en esa zona, ya se habría previsto qué fórmula de conectividad ese asentamiento iba a tener. Nos toca, desgraciadamente, no solo estar en el pre, sino en el post. Y estas son una de las medidas que ayudan a que determinados municipios sigan perdiendo población por la ineficiente conectividad que impide pues, a un chiquillo ir a la universidad o a la formación profesional o a una persona ir al médico o tener su vida en más o menos igualdad de condiciones que una persona que vive en un núcleo urbano. Hemos tenido muchísimos fondos Next Generation. Es verdad que a mí me ha tocado gestionarlos casi en la parte que no nos dejaban adaptarlo a Singularidad Canaria, porque es verdad que eran unos fondos que venían como muy pensados y estructurados para circunstancias muy del territorio peninsular continuado, pero hemos logrado darle una vuelta y estamos liderando la ejecución. ¿Y a dónde se ha ido? Pues a nuestra espina dorsal, al transporte público regular de viajeros. Tenemos que reforzar las guaguas, tenemos que poner a disposición de la ciudadanía todas las herramientas posibles para que una guagua sea muchísimo más cómoda o más rápida o mejor opción que su propio coche privado. Y esto se consigue con, voy a decir, proyectos que se están financiando con estos fondos. Adquisición de nuevos vehículos sostenibles, híbridos, que generan menos emisiones, elaboración y proyección de carriles busbaos reservados para que esa guagua, cuando hay un atasco, vaya muchísimo más rápido que el vehículo privado, marquesinas inteligentes, infraestructuras intermodales, grandes centros gestores tecnológicos de la movilidad para dejar ya a un lado ese papel que dice si hay que reforzar la 20 porque la 20 va llena, hay que enviar otra 20. La tecnología para que desde que la guagua 20 ya vaya al 70% de ocupación, se esté mandando otra guagua 20 para que la siguiente parada ya no se quede nadie en la parada. Impulsa los proyectos de trenes de Gran Canaria y Tenerife. Aquí es las semillas que les digo que a veces nos toca sembrar árboles que no nos van a dar sombra a nosotros y no por ello es menos importante. Yo les voy a hacer una comparación que la hago mucho. La densidad de población de Canarias es absolutamente demencial. Somos un territorio muy pequeño, muy poblado y con una población flotante de 18 millones de turistas que cerramos el año pasado. Si un proyecto ferroviario de cercanías, no hablamos de alta velocidad, tiene sentido, es en Canarias. Absolutamente. ¿Hay alguna alternativa real a un proyecto de este tipo? A día de hoy no la hay. Son dos proyectos que muchas veces hacemos la comparación con la variante de Pajares, que hace poco se terminó. Hablamos de la variante de Pajares, 40 kilómetros, Asturias, León, con una densidad de población de unas 17 personas por kilómetro en León y la otra 120 personas por kilómetro cuadrado. Aquí vamos por 300, más la población por flotante. Esa variante costó 5.000 millones de euros. Digo más. Todos los años en los presupuestos generales del Estado hay más de 5.000 millones destinados a infraestructuras ferroviarias para todo el territorio peninsular, incluso Baleares. Y sin embargo, Canarias, históricamente, nunca había tenido acceso a una financiación como tal. Pues hemos conseguido el primer hito de la historia de la firma de un protocolo con el Gobierno de España para que por fin Canarias pueda tener respaldo en financiación para poder por fin desarrollar unos proyectos
que lo voy a decir ya antes de que a alguien se le genere la duda. No vienen a sustituir las guaguas. Las guaguas van a seguir. Es más, las guaguas van a crecer con una infraestructura de este tipo, porque la van a tener que alimentar. A pesar de que compartan zonas de trayectos, la van a tener que alimentar. Por lo tanto, es un modo más para dar soluciones. Y ya para terminar, tengo los planes de movilidad urbana sostenible, que al final lo que estamos haciendo es darle financiación a los ayuntamientos para que sigan haciendo estas planificaciones que son tan necesarias y de las que hablé desde el principio, y la medida estrella, el bono residente canario y la gratuidad de las guaguas. No ha habido ninguna medida en la historia de Canarias que haya hecho tanto o que haya hecho de esta manera por la movilidad sostenible. Hemos subido un 44% de media de nuevos usuarios. Hemos conseguido que de esos nuevos usuarios el 30% deje su coche en casa. Esto, que fue una medida que vino a amortiguar los bolsillos de las familias canarias, se ha convertido en toda una medida de cohesión territorial, de oportunidades allá donde vivas, de poder aceptar un trabajo en la otra punta de la isla, de poder estudiar ese FP que querías estudiar y no podías porque no tenías economía. Ya termino. Esto es la mayor medida de movilidad sostenible y cohesión social que hayamos puesto en marcha. Y eso que era una medida que venía pensada para simplemente amortiguar los bolsillos de las familias canarias por la inflación. En definitiva, el resumen que les hago es que todos estos proyectos están pensados para una movilidad como un derecho social, como un pilar fundamental de un estado de bienestar. Y eso, cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, si pensamos en una imagen de un país que no tiene tantas oportunidades o de un territorio que no tiene tantas oportunidades y de un territorio que sí las tiene, la movilidad, sus infraestructuras, las carreteras y el tráfico es un síntoma más de un lugar en el que merece la pena vivir. Y a nosotros nos ha tocado el papelón de ir proyectando y ayudar a que todas esas personas vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades dentro del archipiélago de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Me quedo con, bueno, han salido una cantidad de temas impresionante, pero esa idea de la transversalidad, de la movilidad como parte de la planificación, o sea, planificar territorialmente con una componente de movilidad importante y, bueno, y por último, la gratuidad del transporte público, que casi la pone, digamos, nuestras guaguas al nivel del espacio público, ¿no? Donde uno se puede subir sin más mediación. Bueno, paso a nuestra tercera y última ponente, doña María Eulalia García Silva, es consejera insular del área de movilidad del Cabildo de Tenerife. Tiene una amplia experiencia y trayectoria en la gestión y organización de empresas. Actualmente preside la Compañía de Transporte Público y Metropolitano de Tenerife y nos va a contar una experiencia de diseño del transporte y de la movilidad a la demanda muy interesante. María, cuando quieras. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Voy a ir muy rápido y, entre otras cosas, porque no nos hemos coordinado bien y mi compañera María me ha pillado bastante el tema. Yo les venía a contar algo muy concreto, una actuación muy concreta, porque situándonos, soy la consejera de movilidad, yo creo que la movilidad, y ha salido a lo largo de toda la mañana, la movilidad juega un papel fundamental en la cohesión territorial y, si me permiten, también en la cohesión social. Tenerife es la isla más poblada, es la isla más extensa, pero el 49% de su superficie está protegida. Y los problemas de congestión, que hoy no es el tema, son muchos en la isla de Tenerife, casos similares al resto de islas. Tenemos un grave problema de movilidad en la isla de Tenerife. Eso no quita que además nos encontremos con una orografía muy abrupta. ¿Y a qué nos lleva? Pues que no podemos llegar a todos sitios con el transporte público. Este equipo, desde mi área, hicimos una apuesta y estamos haciendo una apuesta muy fuerte por el transporte público colectivo. Nunca en la vida se había hecho una inversión semejante como se está haciendo. Soy presidenta de TITSA también, que antes sonó algo raro. Soy la presidenta de TITSA, de nuestra Marea Verde. Hemos hecho una inversión y estamos haciendo como nunca habíamos hecho. Pero
nos encontrábamos con un problema. La guagua no llega a todos sitios. Es imposible con la orografía, ni siquiera los micros, con muchas de... Y después tenemos, como en todas las islas, una cierta dispersión de la población. Pues a pesar, y les pongo la siguiente imagen que era aquí, para que se hagan una idea, voy a ir súper rápido. Esta es nuestra red actual de transporte público. Las líneas azules son las líneas de alta frecuencia, mientras que las violetas son las de baja frecuencia. Y baja frecuencia me puedo referir incluso a líneas que solo tienen 2 expediciones, una de ida y otra de vuelta. Como pueden comprobar los principales corredores, TF1, TF5, pero yo creo que esto es una práctica que pasa prácticamente en todas las islas. Por tanto, tenemos muchas zonas desatendidas. ¿Cómo podemos llegar a esas zonas? Porque efectivamente, María también lo comentó, no es eficiente una guagua y el coste que tiene para transportar a núcleos que tenemos, que ahora veremos, de densidades incluso de menos de 12 habitantes, pero todas las personas tienen derecho a la movilidad. De hecho, este año la Semana Europea de la Movilidad, su lema era movilidad para todas las personas. Todos tienen derecho, de alguna manera tenemos que llegar. Fue por lo que nos planteamos, uy, que me equivoco siempre el transporte a la demanda. Ya habían experiencias anteriores en la isla, sobre todo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Candelaria o de Los Realejos, aunque yo al final siempre digo que se han convertido, y estoy hablando de 15 años incluso, se han convertido en lo que es un servicio regular urbano de transporte, que está muy bien, porque yo creo que todos los municipios tienen que tender a él. Y lo digo porque era una experiencia municipal. Volvemos a lo mismo, mi competencia, el transporte interurbano. Transporte urbano son los ayuntamientos. ¿Qué he hecho yo, a diferencia de lo que estaba hablando María del laboratorio de movilidad? Para yo poder actuar me he ido a las comarcas. Porque además, si observamos cómo funciona la población y los movimientos y los desplazamientos, se producen normalmente de forma comarcal, no intramunicipal. A lo mejor vamos al municipio de al lado a trabajar o a estudiar también muy frecuentemente. Bueno, pues este transporte a la demanda lo que funciona y opera es en zonas dispersas, donde la densidad de población es muy baja, donde efectivamente no es eficiente llegar en guagua y además la orografía ni siquiera me permite en algunos casos llegar en micro. Lo denominamos transporte de primera a última milla porque es verdad que aunque el objetivo principal, precisamente para evitar esa congestión que tenemos en la isla, era trasladar a las personas a los principales corredores de transporte donde pudieran acceder a transporte público de alta frecuencia, la realidad es que no planificamos, y no voy a entrar en ese tema que alguna vez lo he sacado, no planificamos adecuadamente y la realidad es que la gente tiene necesidad de acudir a los centros de salud, a los institutos, en fin, sanidad, educación, y como no puede ser de otra manera, empleo, hay que dar las respuestas. De hecho, ya me pasa en lo que es el transporte público colectivo en guagua. Estamos constantemente apagando incendios, y lo tengo que decir así, porque de repente abren un centro de secundaria nuevo, y cómo llegan los chicos que en bachillerato no tienen derecho al transporte público escolar, cómo llegan y a cambiar líneas de tiza, porque los chicos tienen que llegar al instituto. Tenemos que fomentar la educación. Es que a veces parece que no queremos que sigan los alumnos, en muchas ocasiones, por el tamaño de los municipios. Tienes que trasladarte a otros, a centros de FP, a institutos de secundaria o inclusive a la universidad. Esa era nuestra primera intención, la primera última milla, pero al final, evidentemente, tenemos que dar, y ya verán números. ¿Con qué criterios seleccionamos las comarcas? Bueno, pues con la demanda potencial de pasajeros, pero siempre todos aquellos que pues, tuvieran más allá de 400 metros una parada de guagua. Desde el momento que el transporte público no lo tengas a una distancia accesible, no vas a hacer uso de él, no puedes hacer uso de él.
Fuimos seleccionando incluso por mallas de densidad de población, las condiciones territoriales, sobre todo en aquellas orografías donde no llegábamos con la guagua, y también analizando los patrones de lo que son las matrices origen-destino. Y así es donde también se comprueba que a nivel comarcal hay muchas relaciones intermunicipales que favorecen que podamos montarlo a nivel comarcal. Por poner un ejemplo, esta es la zona de Arico, Fasnia, Güímar, una parte de Güímar. Aquí estoy cogiendo 2 comarcas. Actualmente lo tenemos en marcha, el transporte a la demanda, en la comarca de Arico, Fasnia y parte de Güímar. Arico, Fasnia son 2 municipios, para quienes no los conozcan, de menos de 5.000 habitantes. Con todos estos puntitos que ven allí, que son las densidades de población, verde más despoblado hasta rojos o negros, núcleos de mayor entidad poblacional, y las líneas. Como pueden ver, tenemos muchísimos núcleos de densidad baja de población sin atender ni siquiera con líneas de baja frecuencia. Por eso montamos el transporte a la demanda, que está funcionando muy bien. Da respuesta a esa necesidad y a esas personas que de otra manera no tenían acceso a ese transporte público. ¿Qué características tiene? Diferente hasta lo que ahora había funcionado. Actualmente funciona los días lectivos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la noche. No tiene ni rutas fijas ni horarios. Funciona con una app, un call center, para aquellos que no tengan tecnología, mucha gente mayor. Por tanto, se reserva, te pasan a buscar por donde tú has indicado y te dejan donde has indicado. Por supuesto, las paradas de guagua son paradas del transporte a la demanda, pero también hay paradas virtuales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de llegar a sitios donde no llega la guagua y de donde, por tanto, no hay paradas de guagua. Son paradas virtuales que creamos en la aplicación y lo más cerca siempre posible de los domicilios. Actualmente, los vehículos con los que se prestan pueden ser turismos o microbuses. No nos quedó más remedio, turismo por ejemplo como taxi. ¿Por qué no queríamos que el servicio se quedara desierto cuando lo licitamos? Teníamos que ir a lo máximo posible a poder tal. En este caso, de hecho, el operador que salió adjudicatario de esta comarca emplea microbuses. Actualmente se puede reservar hasta con 1 hora previa de antelación. Probablemente esto lo ampliaremos y lo ampliaremos ese plazo de reserva, pero por mejorar la eficacia de poder, con la plataforma, es que voy muy corriendo, con la plataforma te permite también optimizar las rutas, ¿vale? Para poder coger el mayor número de pasajeros. El problema es que nos estamos encontrando que con 1 hora de antelación es imposible poder optimizar esa, valga la redundancia, optimización de las rutas según las reservas hechas. Y voy acabando ya. Los datos actuales. Actualmente empezó a funcionar, y hablo de días, de 194 días, porque empezó a funcionar como a mediados de noviembre, pero como funcionamos de lunes a viernes, no quiero distorsionar lo de no sé cuántos meses. 12.000 viajes hemos realizado hasta ahora, hasta datos de agosto, yo creo, y más de 15.000 pasajeros. La media diaria, que en ese momento estaba en 66,2, sí les puedo decir que en estos últimos meses ya vamos en 80 viajes diarios, media de pasajeros día, contando, claro, la primera época fue de poco a poco, aunque la media sale 85 pasajeros teniendo en cuenta los primeros meses, actualmente hemos sobrepasado ya llevamos varios meses por encima de 100 pasajeros, el 83% repite y el 55,5% transbordan la guagua. Al final sí que hay un porcentaje casi del 60% que efectivamente lo utiliza para poder ir a trabajar, para poder ir a la universidad, para poder a los principales corredores a transbordar. Y ya sí que ahora acabo. Imagínense ustedes, esta es la planificación que tengo, que actualmente la estaba licitando, del resto de comarcas, las que están en colores, a las que voy a atender. Me siguen faltando zonas. Nuestra idea es que esto ha venido para quedarse. Es súper necesario. Sigo teniendo zonas que están muy desconectadas. Ustedes me dirán,
A ver, soy la presidenta de TITSA y de Metropolitano, de Tranvía. Transportamos al año más de 110 millones de pasajeros. Le estoy hablando de 15.000, de 20, sí. Igualmente de necesario, igualmente de importante, igualmente de fundamental que ese transporte público con esas grandes cifras que son espectaculares. La movilidad es un derecho de todas las personas y es responsabilidad de las administraciones, en este caso de la Administración Insular, proporcionar ese transporte público a todas las personas. A mí me encanta esto llamarlo pequeño gran proyecto. Sé que es pequeño en cuanto a cifras, pero es un gran proyecto. Y ya les digo, me encantaría poderles transmitir lo que ha significado para esa población contar con este servicio, que esperamos poderlo ampliar de futuro en horario y que fueran todos los días de la semana. Actualmente lo que necesitamos es primero llegar a más sitios y después ya ampliaremos la prestación. Ya. Muchas gracias, Eulalia. Me había olvidado. Sin más dilación, ahora vamos a abrir la mesa de debate antes de irnos al horario de almuerzo a partir de las 2:30 y hasta las 3:30 de la tarde. Una mesa de debate en la que ya tenemos preparados a cada uno de los protagonistas y que cuenta con Carlos Ferraz, María Fernández, María Eulalia García y, evidentemente, pues ya con la conducción de don Juan Palop Casado, arquitecto urbanista y fundador y director del EAPA Studio, así que con ellos los dejamos. Bueno, nos quedan 10 minutos y a lo mejor, digamos, en vez de hacer preguntas transversales, o sea, personales, a lo mejor alguna pregunta transversal y que cada uno de los ponentes, a partir de las fantásticas presentaciones que han hecho, pues nos respondan. Yo creo que ha salido un tema interesantísimo y es cómo todo el tema de la movilidad, del reto demográfico, nos está obligando a trabajar en escalas territoriales y nos está obligando a planificar. Yo creo que en las tres ponencias, de una manera o de otra, ha salido. A mí me gustaría un poco que Carlos, que ha hecho una llamada a la planificación, pero ¿planificar qué? ¿Qué modelo? Porque en un momento dado he oído como dejemos al mercado, pero por otro lado planifiquemos. El mercado ya sabemos que tiende a la concentración y hemos visto un modelo disperso. Como María ha planteado un tema que yo creo que hay que empezar a hablar y es de la novena isla, que es la escala archipelágica, o sea, pensar, digamos, en una escala de movilidad a escala de esa novena isla, ¿no?, que sería el conjunto del archipiélago. Yo creo que eso tiene una componente interesantísima y que todos básicamente utilizamos y disfrutamos y que todo es poco. Y por último, Eulalia, a mí me gustaría preguntarte, que probablemente sea una pregunta difícil, pero ¿a qué escalas de asentamientos dispersos los problemas aumentan y a qué escala, sabiendo que el asentamiento disperso es problemático desde el punto de vista de la accesibilidad, es llevable, ¿no? No sé si en términos de población o ejemplos, bueno, ahí lo dejo. Si quiere, vamos con orden según las presentaciones, Carlos. A ver, quizás con un ejemplo lo entendamos muy bien. Es decir, el mapa de municipios y provincias de España tiene más de 200 años. ¿Sí? Tengan ustedes en cuenta que fue la primera iniciativa a nivel de España de planificación territorial a escala local. De tal manera que lo que se buscaba, ¿sí?, era crear capitales, nodos de tracción atractivos, donde se invertía dinero público en las escuelas, en servicios básicos, ¿sí?, y ¿dónde se localizaban? En los cruces de caminos, porque tenían que ser accesibles. Fue la primera iniciativa de poner orden, de jerarquizar, de planificar el complejo sistema de asentamientos rural tradicional disperso. Pero pasaron más de 200 años y no se le ha tocado. Ahí lo dejo. María. Bueno, pues yo, para no hablarles de cosas absolutamente técnicas o que a lo mejor pues me llevaría mucho más tiempo, les voy a poner un ejemplo.
¿Qué significa para Canarias ese eje transinsular, esa novena isla, esa ficción de territorio continuado, esa especie de somos una? Somos islas iguales, ¿no? Somos una. Yo les voy a poner un ejemplo clarificador. Y es que cuando La Palma erupcionó el volcán en La Palma, toda Canarias se movilizó. Como si hubiese estallado el volcán en cada una de nosotras. Y una de las primeras cosas que saltó, que sorprendió, por ejemplo, a gente de Baleares, era cómo ese archipiélago tan alejado y tan alejado entre sí, porque la distancia, la vemos en un mapa, pero la distancia es sideral entre La Gomera y el Hierro. ¿Cómo se sienten una? Pues ese sentimiento se construye. Se construye con la conectividad. Con la conectividad genera cohesión social. No solo genera oportunidades laborales, estudiantiles, profesionales, que es obvio, genera desarrollo, genera cohesión social. Genera que gente de La Laguna estudiara en Las Palmas, que gente de La Laguna estudiara en Gran Canaria, que gente de Gran Canaria estudiara en Tenerife, que gente de Lanzarote estudiara en Tenerife, que gente de La Palma estudiara en Gran Canaria. Y esa mezcla, multiculturalidad y ese continuo sentimiento de estar conectados, de poder ir a la isla vecina como quien va a visitar la aldea vecina, ha generado una absoluta unión. Y esa anécdota yo siempre la pongo porque es el ejemplo perfecto de cómo la movilidad, la conectividad y las oportunidades de llegar generan pueblo, identidad, historia y futuro. Muy bien. No sé, ahí lo dejo. Fenómeno. Eulalia. A ver, la movilidad en ningún caso puede ser una limitación para el acceso a la educación ni al empleo. Es verdad que notamos en Tenerife, y lógicamente, cuanto más pequeño es el municipio, los municipios de menos de 5.000 habitantes, no solo cuentan con el hándicap del tamaño y que por tanto los servicios con los que cuentan son considerablemente menores, sino que además siguen igualmente teniendo dispersa incluso esa poca población. Los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahí tenemos que actuar. Por supuesto en los de 5.000, porque el resto, a ver, capacidad tienen, económica y a lo mejor de más recursos, porque con independencia de cualquier municipio mucho más grande que cuenta con más recursos, siguen teniendo sus problemas de conectividad. Y a veces no es tanta esa. Yo voy a poner un ejemplo porque lo veníamos comentándolos en el trayecto del aeropuerto aquí. El acceso a la Universidad de La Laguna. Para la gente del sur se estaba convirtiendo en casi uno imposible, según la capacidad económica, por tema de vivienda. Es que todo se entremezcla. El acceso a la vivienda ya en La Laguna como estudiante, que antes la gente tenía que... imposible. El transporte, pues como tenías que transbordar, mínimo eran 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Y las familias no tienen capacidad, la gratuidad ha ayudado también mucho. No tenían ni capacidad para esos trayectos que me venían comentando, que costaban 8 euros cada trayecto y encima tenías que transbordar y volver. Pusimos las lanzaderas universitarias, la última que pusimos fue la del sur, la que viene desde Adeje hasta La Laguna sin transbordar ni nada, ha sido un éxito total y absoluto. Muchos padres dando las gracias, lógicamente, porque sus hijos se podían permitir el pensar en voy a la universidad. La movilidad no puede ser una limitación a cuestiones que son básicas, esenciales y que son derechos de las personas. Por eso digo que a veces lo de la densidad es... No sé si Canarias es diferente, pero tenemos que mirar la movilidad de otra manera. También es verdad que nos tenemos que acostumbrar a transbordar. Siempre lo digo, porque el canario eso de transbordar no lo lleva nada bien. Nos quedan 4 minutos, a lo mejor una pregunta del público, un poco por tener un poco de todo. Hemos sido rápidos y obedientes, ¿eh? Ahí hay una pregunta. Ahí.
Buenas tardes ya. Yo trabajo en el Cabildo de Gran Canaria y lo que más me ha extrañado de todas las conferencias de hoy es que, sobre todo, y por parte de la parte política, se ha hablado que necesitamos empezar a hacer planificación. Llevo trabajando en esto más de 20 años y trabajo en planificación. No es algo nuevo que haya que hacer, ya lo llevamos haciendo muchísimos años. Otra cosa es que o funcione o haya voluntad de que esa planificación funcione, porque muchas veces se queda muerta. Y después también otra cosa que he hecho en falta es la coordinación entre la parte de demografía y de geografía urbana y geografía rural con la parte de movilidad, porque en este caso se intenta hacer movilidad para acceder a una serie de servicios. Sin embargo, muchas veces hemos visto que esa movilidad lo que ha hecho es aumentar ese flujo migratorio hacia las ciudades y acabar siendo un factor más de despoblación. Y por otro lado, también el tema del disperso edificatorio que tenemos en Canarias, que es uno de los mayores problemas que nos vemos desde la parte de medio ambiente, que tenemos un bosque o un campo lleno de pequeñas casas aisladas que en caso de un incendio forestal son un auténtico peligro. Y, sin embargo, ese sistema territorial de disperso, ahora, si se le da mayor movilidad, también va a suponer la posibilidad de incrementar esa dispersión. Entonces, habría que coordinar los trabajos de movilidad con los trabajos de planificación territorial. Pues, gracias. Si les parece que la pregunta es pregunta-comentario, dejo un poco para que puedan responder ahora en el almuerzo y cumplo con lo prometido, que es cerrar a las 2:30. Muchísimas gracias.